A veces la vida nos lleva a lugares donde nunca imaginamos estar. Él, un hombre que una vez tuvo una familia, sueños y respeto, ahora era solo una de muchas personas invisibles. Durmió en las frías aceras, llevando en los ojos el dolor de alguien que lo había perdido todo, incluso a sí mismo. Nadie lo reconoció más. Nadie, hasta ese día. Porque, en medio del ruido de la ciudad, una mirada se encontró con la suya. Una mirada que hizo que el tiempo se detuviera. Una mirada imposible de olvidar. Era la mirada de su propia hija. Era una vida normal antes de la caída. Sin lujos ni grandeza. Solo una casa sencilla, con paredes desgastadas por el tiempo, pero que albergaban algo mucho más grande que cualquier riqueza, albergaban amor. Por las mañanas, el aroma a café recién hecho inundaba la cocina. Le encantaba madrugar, poner la mesa y sentir la risa suave de su hija en el aire. Era una risa pura, de esas que recuerdan al corazón que la felicidad reside en las cosas sencillas. El sonido de sus pasitos corriendo por el pasillo, su abrazo fuerte, su mirada confiada, todo eso lo convertía en el hombre más fuerte del mundo. Para ella, él era un héroe. No importaba que tuviera las manos callosas por el duro trabajo, que a veces el cansancio se le notara en el rostro. A los ojos de su hija, era invencible. Él fue quien le tomó la mano en los días de miedo, quien le contó historias antes de acostarse, quien hizo del mundo un lugar seguro. Y él creía en este rol. Trabajando duro, de sol a sol, llevaba dentro de sí un solo propósito, darle a ese niño un futuro mejor. No quería lujos, no soñaba con riquezas. Soñaba con dignidad, con educación, con oportunidades que él mismo nunca tuvo. Pero la vida no siempre respeta los sueños. Puede ser generosa algunos días, pero cruel otros. A veces, basta con un desliz, una decisión imprudente, un error aparentemente pequeño, para que todo se derrumbe ante nuestros ojos. En su caso hubo muchos tropiezos. Primero, la pérdida de su trabajo. Luego, la dificultad de encontrar otro. Con cada oportunidad que se le cerraba, el peso de la frustración crecía. Para sobrellevarlo, empezó a buscar alivio en los lugares equivocados, en decisiones que solo lo hundían más. La adicción no llegó de golpe. Llegó lenta y sigilosamente, ofreciendo un consuelo momentáneo en medio del caos. Y cuando se dio cuenta, ya estaba demasiado lejos. La casa, antes llena de risas, quedó en silencio. La mesa del desayuno, otrora lugar de reunión familiar, ahora tenía asientos vacíos. El corazón de la hija, aún tan pequeño, ya no entendía por qué su padre estaba cada vez más ausente, cada vez más distante. El tiempo pasó, y la distancia se convirtió en un abismo. Hasta que un día, simplemente se encontró solo. Sin hogar. Sin esposa. Sin la presencia de la hija que tanto amaba. Sin nada. Del calor del hogar pasó al frío de las calles. Del abrazo de una hija, al peso de la soledad. Desde el olor del café hasta el olor amargo del asfalto mojado por la lluvia. Dormir al aire libre se ha convertido en una rutina. Buscar comida en las bolsas abandonadas se convirtió en una necesidad. Y, poco a poco, la dignidad desapareció junto con los días. La gente pasaba apresurada, apartando la mirada. Para ellos, era solo otro rostro perdido entre la multitud. Pero en su interior, aún había algo que nadie veía. Había un corazón que sangraba de anhelo. Cada noche, antes de dormirse entre el frío y el ruido de la calle, un recuerdo regresaba, la sonrisa de su hija. Cerraba los ojos e intentaba aferrarse a esa imagen intacta, como si fuera un último atisbo de esperanza. ¿Ella todavía pensaba en él? ¿Se acordaba del hombre al que una vez llamó héroe? ¿O era él, para ella, nada más que una sombra borrada por el tiempo? Estas preguntas lo perseguían como fantasmas. Y era precisamente este anhelo lo que más le dolía, más que el hambre, más que el frío, más que el rechazo.
Y aquí es donde la historia empieza a cambiar. Porque el destino, silencioso y misterioso, ya preparaba un encuentro que ninguno de los dos podría haber imaginado. Un encuentro capaz de transformar todo ese dolor en algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Al principio, había vergüenza. Dormir en la banca del parque no solo era incómodo. Era como exponer su alma al mundo. Se cubrió la cara con un trozo de tela vieja, intentando esconderse de la realidad, pero no podía esconderse de su propia conciencia. Despertar por la mañana y no tener a dónde ir, rebuscar comida en la basura, mendigar una moneda a desconocidos. Cada uno de estos gestos era como morir un poco más cada día. La gente pasaba rápido, demasiado apresurada para darse cuenta. Algunos apartaban la mirada, fingiendo no ver. Otros lo miraban con cierto desprecio, como si hubiera elegido estar allí. Pocos, muy pocos, ofrecieron una hogaza de pan, un vaso de agua, una palabra de condolencia. Pero lo que más dolía no era el frío cortante de la madrugada. No era un estómago vacío. Ni siquiera fue la indiferencia del mundo. Lo que más dolió fue la ausencia. La ausencia de la hija. Recordó su sonrisa, tan viva, tan llena de luz. Recordé la dulce vocecita que llamaba, Padre. Recordó la calidez de sus pequeñas manos sosteniendo las suyas. Y ahora, todo eso era solo un recuerdo. Un recuerdo que no traía consuelo, solo dolor. Todas las noches, mientras yacía en el duro suelo, el pensamiento era el mismo. ¿Aún piensa en mí? ¿Me extraña? ¿O me ha olvidado por completo? El anhelo pesaba más que cualquier manta que pudiera abrigarla. Y la culpa, ay, la culpa era un veneno silencioso que lo carcomía. Constantemente se preguntaba dónde se había equivocado, en qué momento había dejado de ser el padre que ella merecía. Mientras se luchaba con este vacío, la vida continuó para su hija. Ya no era aquella niña. Creció, estudió y encontró la fuerza para seguir adelante. Pero aunque intentó ser fuerte, había un vacío dentro de ella que nada podía llenar. Recordó los días felices con su padre, los paseos sencillos, los cuentos antes de dormir, el abrazo seguro. Pero estos recuerdos venían acompañados de otro sentimiento, el dolor del abandono. ¿Por qué se fue? ¿Por qué decidiste alejarte? ¿Por qué nunca regresaste? En el fondo, creía que él simplemente la había abandonado. Ese amor no era suficiente para retenerlo. Esta herida la atormentaba en silencio, moldeando su forma de ver el mundo, sus relaciones e incluso su fe en las personas. Y con cada año que pasaba, la distancia entre ambos parecía hacerse mayor. Ella siguió adelante, pero siempre con esa parte de su corazón incompleta. Él, perdido en las calles, se hundió aún más en la soledad, pero siempre con una chispa de esperanza, que un día, de alguna manera, podría encontrarla de nuevo. El tiempo, sin embargo, parecía un enemigo implacable. Los días se convirtieron en meses. Meses en años. Y cuanto más tiempo pasaba, más improbable parecía un reencuentro. El peso de la vergüenza le impedía buscarla. No quería que lo viera así, sucio, derrotado, irreconocible. Y al mismo tiempo, su corazón también se cerró, creyendo que su padre había tomado una decisión, la decisión de abandonarla. Dos corazones, separados por el dolor, la ausencia y el silencio. Dos corazones, gritando en silencio, cada uno en un lado del abismo. Y es precisamente en este abismo donde la historia encuentra su fuerza. Porque cuando todo parece perdido, cuando la distancia se hace insoportable, es cuando el destino comienza a actuar en silencio. Él no lo imaginó. Ella tampoco lo sospechó. Pero los caminos que iba trazando la vida ya estaban preparando un encuentro que ninguno de los dos podía prever. Un encuentro capaz de curar heridas profundas. Un encuentro capaz de transformar la vergüenza en coraje, el dolor en perdón. Y la ausencia en el reencuentro. El destino tiene formas misteriosas de funcionar. A veces, un día cualquiera, en una calle cualquiera,
escribe capítulos que cambian vidas enteras. Era una tarde como tantas otras. La ciudad seguía su ritmo habitual, bocinazos, pasos apresurados, voces que se mezclaban en el caos urbano. Él estaba allí, sentado en la esquina de una acera, con el cuerpo cansado y la mirada fija en el suelo. Otro día como todos los demás, o al menos eso creía. El frío era punzante, pero ya no lo sentía con tanta intensidad. El hambre dolía, pero se había acostumbrado. Lo que realmente lo consumía era el silencio en su pecho. El recuerdo constante de su hija seguía siendo su único compañero. A veces cerraba los ojos y casi podía oír su voz. Pero al abrirlos de nuevo, solo veía pasar coches y miradas indiferentes. Y entonces, sucedió. Un sonido diferente. Pasos que se detuvieron muy cerca de él. No miró de inmediato. Estaba acostumbrado a que la gente se acercara solo para juzgarlo, o a veces a lanzar una moneda sin siquiera levantar la vista. Pero esta vez, había algo diferente. Fue entonces cuando lo oyó. Una respiración acelerada. Una voz temblorosa, ahogada por las lágrimas que intentaban no caer. Levantó la vista lentamente y por un instante el tiempo pareció detenerse. Ante él, allí estaba ella. La hija. Su corazón se aceleró, casi como si fuera a salírsele del pecho. El mundo a su alrededor desapareció. No había más coches, ni más ruido de la ciudad, ni nadie. Solo existían esas dos miradas que se encontraron tras años de distancia, dolor y silencio. Sus ojos, rebosantes de lágrimas, eran los mismos de cuando era niña. El mismo brillo, la misma intensidad. Pero ahora también cargaban con el dolor de la ausencia, la tristeza del abandono. Y su vergüenza reflejada, su arrepentimiento y, sobre todo, su inconmensurable anhelo. Intentó apartar la mirada. Quería esconderse, agachar la cabeza, como si no mereciera ser reconocido. Pero ella no lo dejó. Dio un paso adelante. Y otro más. Hasta que se arrodilló ante él, sin importarle el suelo frío y sucio. Papá, soy yo. Sus palabras fueron como un cuchillo y un abrazo a la vez. Dolieron porque revelaron la distancia del tiempo perdido. Pero también sanaron porque trajeron consigo la prueba de que no lo habían olvidado. Lloró. Lloró como no había llorado en años. Ya no podía contenerlo. La vergüenza se disolvió en lágrimas. El silencio se rompió con sollozos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que creía haber perdido para siempre, la sensación de ser visto. Ella, a su vez, tampoco pudo contener las lágrimas. Su corazón, antes lleno de tristeza, ahora se debatía entre el dolor y el alivio. Realmente era él. El padre. El mismo que tanto amaba, el mismo que la había lastimado sin decir una palabra, pero que, aún así, todavía ocupaba un espacio inmenso dentro de ella. Por unos segundos no hubo palabras. Solo el abrazo. Un abrazo que recogió los pedazos de años de ausencia. Un abrazo que dijo todo lo que las voces no podían pronunciar. Un abrazo que no compensó el tiempo perdido, pero ofreció una nueva oportunidad para comenzar. Y fue en ese momento que algo ocurrió dentro de ellos. Su corazón encontró una fuerza que creía no tener ya. Su corazón encontró respuestas que ni siquiera sabía que estaba buscando. El reencuentro no borró las heridas, pero transformó el dolor en posibilidad. Transformó la ausencia en presencia. Transformó el abandono en reencuentro. Porque la verdad es que hay lazos que ni el tiempo, ni el dolor, ni la distancia pueden destruir. Lazos que perduran, incluso cuando todo parece perdido. Y allí, en aquella calle ruidosa, bajo la mirada curiosa de desconocidos, dos mundos rotos volvieron a unirse. El destino había hecho su parte. Ahora, dependía de ellos decidir qué harían con esa reunión. Y entonces, el destino hizo lo improbable. Era una tarde cualquiera. El cielo estaba nublado,
la ciudad bullía, la gente cruzaba las esquinas sin siquiera notarse. Para ella, era solo un día más en medio de la rutina. Para él, era solo otra batalla contra el hambre, el frío y el vacío de su alma. Caminaba distraída, quizá absorta en sus pensamientos, quizá planeando sus próximos pasos en la vida. Y fue precisamente en ese momento, cuando menos lo esperaba, que algo sucedió. Una mirada. Un momento. Un shock que hizo que su corazón se acelerara como si quisiera saltar fuera de su pecho. En la esquina de la acera, sentado contra la pared sucia de un edificio viejo, había un hombre. Llevaba la ropa gastada, el cuerpo encorvado por el peso de la pobreza, y su larga barba ocultaba parte de su rostro. Para cualquier otra persona, sería solo un extraño invisible, alguien a quien miras un instante y luego olvidas para siempre. Pero no para ella. Algo en ese rostro la dejó sin aliento. Su corazón empezó a latir más rápido. Se detuvo. Volvió a mirar. Y el mundo entero pareció detenerse con él. No pudo ser. No después de tantos años. No después de tantas noches de llorar en silencio, creyendo que simplemente había desaparecido de su vida para siempre. Pero así fue. Era él. El padre. La conmoción fue tan grande que las lágrimas brotaron sin querer. Un torbellino de emociones la invadió, sorpresa, dolor, ira, anhelo, alivio. Todo se mezclaba, todo era intenso, todo era imposible de controlar. Él, al notar esa mirada fija sobre él, tardó un momento en comprender. Estaba acostumbrado a miradas de juicio, de desprecio, de indiferencia. Pero esa mirada era diferente. Era una mirada familiar, una mirada que le traspasaba el alma. Y entonces, cuando sus ojos se encontraron con los de él, la verdad se reveló. Él lo sabía. No había manera de negarlo. Era imposible no reconocer esa mirada, la misma mirada de cuando era niña, la misma que iluminaba sus días, la misma que creía que nunca volvería a ver. La desesperación lo apoderó de él. La vergüenza ardía como fuego. Quiso esconderse, agachar la cabeza, desaparecer en ese instante. Porque, para él, no había mayor dolor que ser reconocido en ese estado, sucio, cansado, derrotado. Pero ella no lo dejó. No le dio espacio para esconderse de la verdad. Con paso firme, incluso con el corazón adolorido, se acercó. Se arrodilló ante él, ajena al frío del suelo, ajena a las miradas curiosas de los transeúntes. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era temblorosa, firme y llena de emoción. Papá, soy yo. Las palabras resonaron como un trueno silencioso. Para él, fue como si lo hubieran sacado de las profundidades de un abismo. Sintió una opresión en el pecho y se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante años soñó con ese reencuentro, pero nunca creyó que sería posible. Durante años se preparó para la posibilidad de no volver a verla nunca más. Y ahora, allí, frente a él, estaba la prueba viviente de que el destino aún tenía reservados milagros. Dos mundos rotos se reencontraron. Dos corazones heridos comenzaron a latir nuevamente al mismo ritmo. Quería hablar, pero las palabras no le salían. Ella quería entender, pero en ese momento no había explicaciones. El silencio, mezclado con lágrimas, decía más de lo que cualquier frase podría decir. A su alrededor, la ciudad continuaba su rutina ajetreada. Pasaban coches, la gente observaba con curiosidad, pero nadie podía comprender lo que sucedía. Solo ellos conocían la intensidad de ese momento. Solo ellos comprendían el peso de ese reencuentro. Fue lo improbable lo que ocurrió ante nuestros ojos. Fue la vida demostrando que, aún después de tanto dolor, todavía hay espacio para un nuevo comienzo. Y fue en ese momento que todo cambió. Ya no había cera sucia, ya no había pasado manchado, ya no había vergüenza. Había solo un padre y una hija, reconociéndose nuevamente. La vida tiene una forma peculiar de enseñarnos. A veces nos separa.
A veces nos arrebata de las manos lo que creíamos eterno. El dolor nos aleja, el silencio del tiempo crea distancias casi imposibles de superar. Pero hay lazos invisibles, profundos, que resisten el peso de los años, el frío de la ausencia, las cicatrices del pasado. Son vínculos que el destino insiste en reavivar, incluso cuando todo parece perdido. En ese encuentro, en esa calle cualquiera, no había solo una hija parada frente a un hombre marcado por la vida. No. Ella no solo vio la ropa rota, el rostro cansado, la vergüenza escondida detrás de las lágrimas. Ella vio a su padre. El mismo hombre que una vez la cargó sobre sus hombros para que pudiera alcanzar las estrellas. El mismo que le hizo creer que el mundo podía estar seguro dentro de un abrazo. El mismo que, aun fallando, nunca dejó de ser parte. Y él, mirando a aquella hija adulta, vio mucho más que el reflejo del dolor del abandono. Él vio la oportunidad. Vio en sus ojos una puerta abierta a algo que creía imposible, la oportunidad de empezar de nuevo. Quizás no pueda recuperar todos los años perdidos. Tal vez las heridas no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero el reencuentro trajo algo aún más poderoso que la culpa o el dolor, trajo esperanza. Y la esperanza es lo que mantiene vivo un corazón. A partir de ese momento descubrió fuerza donde creía que no había nada más. El hombre que ya se había dado por vencido encontró una razón para levantarse de nuevo. Y ella, la hija, entendió que el perdón no se trata de olvidar, sino de liberar. Libera al otro y sobre todo libérate tú mismo. El pasado no se puede borrar. Pero el futuro puede escribirse de nuevo. Porque en el fondo la familia no es perfección. La familia se trata de amor. Se trata de resistir a los fracasos, soportar la distancia y, aun ante el mayor dolor, no renunciar nunca a volver a intentarlo. Su abrazo en aquella acera no trajo de vuelta los años que quedaron atrás. Pero ofrecía algo mucho más grande, la posibilidad de un nuevo comienzo. Y a veces, lo único que necesitamos es eso, un comienzo, aunque sea tarde. Quizás tú, que estás escuchando esta historia, también tengas sentimientos heridos, distancia o heridas familiares. Quizás hay alguien a quien no has visto en mucho tiempo, alguien que marcó tu vida, pero por alguna razón se ha alejado. La gran verdad es que el tiempo pasa, y, muchas veces, se lleva consigo la oportunidad de decir aquello que se nos quedó atascado en la garganta. No esperes demasiado. No dejes que el dolor sea más fuerte que el amor. Pregúntese. Si pudieras conocer a alguien que haya tenido un impacto en tu vida hoy, ¿qué le dirías a esa persona? Escribe aquí en los comentarios. Quiero saber. Esta podría ser tu oportunidad de expresar lo que aún llevas en el corazón. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu me gusta. Esto ayuda a que el mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta reflexión. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí siempre encontrarás historias que conmueven, inspiran y te recuerdan que, a pesar de todo el dolor, siempre hay un camino hacia un nuevo comienzo.